de primera mano la situación, pues de verdad que es bienvenida estos comentarios y esta apreciación por la experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de que las cosas se resuelvan favorablemente. Yo imagino que también mañana deben estar trabajando sobre el particular y que las cosas pues van a tener un mejor desarrollo. Bueno, estas entonces fueron las intervenciones. Muchas gracias a quienes abrieron sus micrófonos y nos compartieron su experiencia. Vamos a tratar de hacer una dinámica y es la siguiente. Ahí, este taller ya lo hemos hecho, o esta actividad ya la hemos hecho tal vez un par de veces con grupos pequeños. Yo no la había hecho todavía, digamos, de manera amplia para el grueso de los profes en capacitaciones como esta, pero es de pronto responder a unas preguntas típicas que hay alrededor digamos, el desempeño del rol docente o el desempeño como tutor virtual en esta modalidad. Entonces, el primero de ellos, y esa es una pregunta que pues está ahí también, es ¿cuál es el rol que tiene el docente en la metodología a distancia? Nosotros de alguna manera ya lo hemos venido socializando y lo hemos venido compartiendo en estos días, pero pues hoy creo que es la oportunidad para hablar un poquito de eso. Entonces, a medida que vayamos pasando las preguntas, pues vamos a ir respondiendo. ¿Cuál es el rol que tiene el docente en la metodología a distancia? Yo no sé si todavía estoy compartiendo, ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? La pregunta, Guitar. Ok, perfecto. Entonces vamos a responder esa primera pregunta. ¿Cuál es el papel o cuál es el rol que tiene el profesor en esta modalidad, cierto? Y antes de responder concretamente, lo que hay que decir es que nosotros tenemos un modelo pedagógico centrado en el estudiante. Eso es lo primero que hay que entender, que este es un modelo que está, digamos, de alguna manera atravesado por un enfoque constructivista. Ahorita vamos a ver algo del modelo pedagógico, pero hay que decir que en buena medida el proceso de formación recae sobre el estudiante. El estudiante de manera autónoma lleva a cabo su proceso de formación. Hay un modelo también pegado acá, si se quiere, es un modelo de aprendizaje invertido, donde el estudiante va a tener la oportunidad en primera instancia, y esa es la pretensión, eso es lo que pues pretendemos nosotros. A veces no ocurre, a veces hay dificultades para que sea así, pero la idea es que el estudiante vaya primero a su ambiente virtual de aprendizaje y pueda, digamos que, revisar un material que ha sido preparado previamente para él, un material multimedial, que tiene texto, que tiene video, que tiene interactividades, que tiene gráficos y que tiene una serie de elementos multimedia con los cuales se ha enriquecido. Y luego, posteriormente, en unos encuentros sincrónicos, el estudiante o los estudiantes puedan resolver inquietudes, aclarar dudas, donde el profesor allí juega un papel más de acompañante, de facilitador, de orientador. Entonces, lo primero que hay que decir es que en esa dupla de la que a veces se habla tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje, nosotros estamos más preocupados de lo segundo, del aprendizaje, de la manera en que el estudiante se apropia de los conceptos, del conocimiento y de la manera como el estudiante es capaz de desarrollar competencias y a su vez es capaz de demostrar resultados de aprendizaje a través de algunas evidencias. Entonces, eso es, estamos focalizados en el estudiante y en la manera en que aprende. Lo otro, pues es que el estudiante aprende de manera autónoma. Entonces, todas las actividades, todos los recursos y todos los esfuerzos que ustedes hagan como tutores virtuales, como profesores en educación a distancia o virtual, pues deben estar pensados para promover el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Ahora más adelante de pronto vemos que una de las principales características o necesidades que tienen los estudiantes en esta modalidad es la motivación. Y si el estudiante no tiene motivación, lo que se llama la motivación intrínseca, si el profe o el tutor no facilita el desarrollo de esa motivación, pues el estudiante, digamos que difícilmente va a lograr aprender de forma autónoma, independiente, responsable, ¿cierto? Pronto le va a costar engancharse. ¿Y por qué decimos que le va a costar? Porque él viene de una modalidad presencial, viene del bachillerato en algunos casos, en otros vendrá de un periodo de un bache de 10, 15 años sin estudiar, pero seguramente su bachillerato lo hizo presencial. Y en otros casos tendremos estudiantes también profesionales que han hecho estudios, digamos, de pregrado, en algunos casos tecnológicos, otros técnicos profesionales, otros profesionales incluso con posgrado. Van a tener ustedes ese tipo de estudiantes dentro de sus auditorios, pero que también han pasado por la modalidad presencial, ¿sí?
uno que otro, o algunos, pues van también a expresar su experiencia en la modalidad virtual, pero digamos que hay que pensar en que muchos, el grueso, vienen de la presencialidad. Entonces, lograr que ellos se enganchen en este proceso, en esta modalidad, digamos que cuesta un poquito, o les va a costar. Entonces, es en muy buena medida la tarea o el papel que tiene el profe es eso, promover, ser un promotor del aprendizaje autónomo, de motivar, de estimular, de escoger buenos materiales, de recomendar buenos audiovisuales, etc. Otra cosa importantísima aquí es que cualquier actividad, cualquier didáctica que nosotros propongamos, pues promueva lo que llamamos habitualmente el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, pues no es más que desarrollado, diseñar actividades situadas en contexto que le permitan al estudiante simular o circunscribirse en una realidad muy cercana a su quehacer profesional. Esa es la idea siempre, que ellos puedan brindarle algún tipo de solución a su sitio geográfico, a su región o a su entorno social también, ¿cierto? Y que, digamos, ese aprendizaje vaya un poco más allá de esa verbalización, que sea, digamos, en realidad una representación mental, que vaya más allá de repetir conceptos aislados, sueltos. Por eso, ayer o antier decíamos que cada vez más estábamos evitando los cuestionarios. No es que estén prohibidos o no es que no se puedan hacer. Lo que pasa es que los cuestionarios, hemos dicho varias veces, promueven más el desarrollo desarrollo de la memoria o se evalúan más la memoria, conceptos aislados en algunos casos. Entonces, bueno, vamos a silenciar a la profe Ana, ya la silenciamos. Y digamos, la idea es que las actividades, las didácticas estén más pensadas por el lado de las didácticas de pedagogía activa o didácticas de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, mucho aprendizaje basado en problemas, mucho aprendizaje basado en análisis de casos. Nuestro sitio, el que mencionábamos hace un rato, tiene algunas recomendaciones para eso, tiene algunas bibliografías. Aquí hemos hecho algunas capacitaciones que están allí plasmadas de años anteriores, donde hemos hablado precisamente de eso, del aprendizaje basado en casos, en retos, en problemas. Hemos hablado también de diseño de preguntas, digamos, tipo Saber Pro, donde hemos contextualizado un poco más las preguntas y pensamos más en preguntas que apunten a la interpretación, a la argumentación o la proposición. Entonces es eso, ¿no? Procurar que el estudiante logre aprender una serie, o desarrollar más bien una serie de competencias que le permitan resolver situaciones problemáticas, reales, concretas, y no que sean conceptos por allá aislados de memoria, memorísticos. Que él le pueda encontrar algún tipo de sentido a lo que está aprendiendo y que, digamos, sepa cuándo, cómo y para qué usar toda esa información que nosotros le estamos compartiendo. ¿Sí? Eso es más o menos el aprendizaje significativo, un aprendizaje de largo plazo, de largo aliento para toda la vida, ¿cierto? Que vaya más allá de la memoria de una evaluación en primer corte y que ya no vuelva a recordar el resto de sus días, ¿no? La idea es que eso vaya para toda la vida. Y, por supuesto, lo que acabamos de decir, aquí la prioridad son las didácticas de pedagogía activa, las didácticas que le permitan al estudiante hacer muchas cosas cercanas a su realidad. Entonces, las simulaciones, los problemas reales, ¿cierto? Los retos, los desafíos, los juegos de roles, a veces las simulaciones pueden tener cabida en estos espacios de pedagogía activa. Esto para tratar de responder cuál es el rol que tiene el profesor, ¿cierto? Entonces, el rol del profesor, ya lo mencionamos, en una modalidad de educación a distancia, es más el de un motivador, un moderador, un tutor o un mediador del conocimiento. Es la persona que está ahí mediando entre la información que hay en el aula virtual y el estudiante. Ahorita vamos a ver otras características, otras, digamos, otros papeles que juega el docente en educación a distancia. Y entonces el estudiante, ¿qué viene siendo? El estudiante, pues es más un constructor de conocimiento, ¿cierto? Sobre él recae la responsabilidad, él de manera autónoma tiene que realizar la construcción del conocimiento. Aquí juega de manera especial sus conocimientos o aprendizajes previos, juega un papel especial el propio ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Y algo que hay que hacer ver es que si bien es una educación flexible, ¿cierto? Que rompe barreras de tiempo y espacio, este modelo de formación no está pensado para el fin de semana, porque a veces la gente dice, bueno, como es a distancia
es más fácil, entonces yo puedo estudiar el fin de semana. Y lo que es claro es que la modalidad demanda inclusive una mayor intensidad que la presencialidad. ¿Sí? Entonces, a veces aquí el nivel de exigencia es superior al de la presencialidad, porque claro, necesita de mayor tiempo mientras se adapta, mientras conoce la modalidad, pues entonces allí hay algún tiempo de adaptación. Entonces el estudiante debe ser, pues digamos, inquieto, debe también profundizar en el uso de herramientas digitales, debe ser autorregulado, motivado, y no solamente debe estar, digamos, inmerso en su aula virtual, sino que en algún momento debe salir fuera de ella y participar de comunidades de aprendizaje y de redes de conocimiento. ¿Sí? Eso, digamos, que a la luz de la teoría conectivista. Entonces, ese es más o menos el papel de uno y de otro, tanto del tutor como del estudiante, ¿cierto? Entonces, el profesor debe tener también unas características, debe tener unas habilidades tecnológicas, ¿cierto? El profesor también debe ser un diseñador. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ray Gelut, y él dice que en este nuevo paradigma de la educación, el papel que juegan los profesores, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, el papel que deben jugar los profesores son el de un diseñador de actividades, el de un diseñador de didácticas. Ese es el papel de los profesores en estos tiempos. Debe ser un facilitador, ¿cierto? Lo que dice la literatura a veces, debe prestarse el profesor para construir andamios o desarrollar andamiaje para que el estudiante de manera autónoma pueda, digamos, avanzar y pueda construir conocimiento, puede construir saberes. No hablemos solo de conocimiento porque el conocimiento es apenas uno de los saberes o una de las competencias. Debe ser un consejero, si bien a veces el profesor pues es muy dado a no involucrarse en temas, digamos, personales, a veces los estudiantes demandan de algún tipo de frase, de palabra de aliento, de motivación, de escucha. Hay muchos problemas, ¿no? A veces los estudiantes llegan con muchas dificultades. Hay que escucharlos, hay que también tener algún nivel de empatía para impulsarlos y apoyarlos. Debe ser un asesor, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de ese tipo de didácticas donde al estudiante se le plantean, por ejemplo, proyectos o retos. El papel del profesor es más de un asesor, ¿no? Permitirle al estudiante que desarrolle de manera propia las competencias. Debe ser investigador no solamente de su disciplina, sino también de otras metodologías o de otras alternativas de, de pedagogía o de didáctica para, digamos, lograr llevarle a los estudiantes con su conocimiento. Esas, digamos, que son algunos roles del docente en estos contextos virtuales, ¿sí? Es fundamental, digamos, ser consciente de eso, ser consciente de qué fortalezas tengo, pero también de qué debilidades y en qué debo, por ejemplo, mejorar. A lo mejor yo soy muy bueno en la disciplina, soy un conocedor experto de la disciplina que voy a dar, pero de pronto yo no tengo muchas alternativas de didáctica, entonces debo fortalecerme en eso. O de pronto me falta mejorar un poco en la construcción de recursos educativos. Debo hacer, digamos, poner en práctica una cierta autocrítica y de alguna manera saber en qué debo fortalecerme y hacia dónde debo apuntar para, digamos, desarrollar competencias como profesor virtual. Entonces, sí, para cerrar esta parte y terminar de responder la pregunta, ¿cuál es el papel que tiene el profesor en esta modalidad? Entonces, es el de un facilitador, un mediador, un acompañante, un motivador, este es crucial, motivador, un orientador y, por supuesto, un mediador de la comunicación. En este último aspecto, hay que decir que las reglas de juego, sobre todo en materia de comunicación, deben ser muy claras en el aula. Durante estos 3 o 4 días hemos venido diciendo que hay que pecar por exceso y no por defecto, que hay que explicar todo, que hay que ser muy elocuente. Hablábamos de que esto está muy ligado al concepto del diseño instruccional, a la idea de que al estudiante hay que explicarle, sobre todo si es un estudiante virtual que no va a tener todo el tiempo un profesor, un tutor de apoyo, entonces hay que tratar de explicar todo, digamos, las didácticas deben estar muy detalladas, pero adicionalmente hay que establecer unas reglas de los tiempos, de la manera de entrega, y todo eso puede quedar de manera escrita o de manera, puede ser en un audio, en un video, usted puede aclarar y explicar y establecer unas reglas de juego que sean de conocimiento de todos los participantes, de las personas que están matriculadas en el aula. Bueno, sí,
decir, ya con esto cerramos esa parte, entonces pues en un primer nivel el estudiante va a tener la oportunidad de interactuar con su material de estudio. Esa es la idea, eso es lo primero que va a suceder, que el estudiante interactúe con su material de estudio, ¿cierto? Que lo revise, que lea muy detenidamente, y ustedes deben procurar e incentivar eso. A veces el estudiante se salta ese paso, no revisan el material de estudio ni el material de apoyo que ustedes suministran y van directamente a desarrollar las actividades porque a él le interesa la nota, ¿cierto? A veces el estudiante está más preocupado de su valoración y no de hacer la revisión juiciosa, detenida del material. Entonces, lo primero es eso, motivar al estudiante para que haga revisión de su material de estudio. Ya en un segundo nivel de comunicación, entonces sí vamos a tener la oportunidad de interactuar con los estudiantes, ya sea en el aula a través de medios asincrónicos, respondiendo los foros, ¿cierto? O interviniendo o promoviendo el desarrollo de foros, pero también pues vamos a tener el espacio de los famosos encuentros sincrónicos, donde pues la idea es que no sea una clase magistral, la exposición de una temática, de unos contenidos, sino que sea más bien el espacio propicio para el desarrollo de actividades auténticas, actividades motivadoras. Y con esto no quiere decir que usted no pueda, en una sesión de estas o en varias de estas, por necesidad, porque uno sabe que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad y las cualidades con las que vienen los estudiantes a la universidad, es que en cierto sentido, pues toca a veces volverse conductista. Yo soy consciente de eso. En algunos casos habrá que hacer magistralidad, pero hay que procurar no hacerlo porque es que el modelo es invertido. La idea es que el estudiante vaya primero, revise y a estos encuentros, discúlpeme la expresión, llegue leído, ¿cierto? Llegue leído, ya haya revisado los videos, los materiales que usted le desarrolló, ¿cierto? El video es un medio bastante eficaz. Yo no sé si ustedes conocen a Julio Alberto Ríos Gallego, no sé si ese nombre le suena. Julio Alberto Ríos Gallego, a ver si alguien lo conoce. No sé si a alguien le suena ese nombre, Julio Alberto Ríos Gallego. Alguien que se anime y me diga si de pronto ese nombre le suena. Es un ingeniero civil de la Universidad del Valle que empezó a crear videos sobre matemáticas y empezó a hacerlo como un material complementario para sus estudiantes y jamás pensó lo que iba a suceder. El profesor Luis Fernando. Sí, señor. Bueno, el profe, bueno, recuérdeme quién es GAMF, porque no logró identificarlo. Y el profesor Germán también por allá lo mencionó. A ver, ¿quién más fue quién escribió? A ver, yo. Sí, señor, el profesor Luis Fernando Muñoz, correcto. El profesor Jean Leonard también. Alma, Ana Trinidad. Claro, Julio Profe. El éxito de Julio Profe precisamente son los videos, ¿no? ¿Y por qué gustan tanto esos videos? Porque de acuerdo a los principios de los expertos que han trabajado el aprendizaje invertido, pues los videos permiten parar, devolverse, volver a escuchar la explicación, entender el algoritmo, y son consultados no solamente, es consultado no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo, a nivel de Latinoamérica y en países de habla hispana. Es una celebridad, está al mismo nivel de algunos cantantes importantes con el número de reproducciones de sus videos, porque el video y la explicación a través del video se le volvió una opción muy útil para muchos estudiantes en este lado del mundo. Entonces, gracias a quienes respondieron. Y un tercer nivel, ¿cierto? Un tercer nivel sería la interacción fuera. Sí. Dice acá que en las presenciales no le iba tan bien. A lo mejor por eso decidió hacer los videos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez, es gran señor, gran persona, y bueno, es famoso, famosísimo. Y un tercer nivel, decíamos, es la interacción que pueda desarrollar el estudiante en otros escenarios fuera del ambiente virtual a través de comunidades de aprendizaje, de redes de conocimiento, digamos, que puedan incentivar también inclusive la investigación formativa, el manejo de intereses similares fuera del ambiente propio del aula virtual, sino en otros escenarios, en otros contextos donde el estudiante pueda también desarrollar habilidades, inclusive las investigativas. Muy bien, entonces eso para responder a esa primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que tiene el docente en la metodología a distancia? Yo no sé, voy a dar
una o dos intervenciones si hubiera lugar, si hay preguntas en este momento. Si alguien quiera, digamos, participar, preguntar algo, comentar algo, y también cabe quien diga, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, eso que usted está diciendo no es correcto. Eh, Esto apenas es una idea, es, digamos, como el modelo que pretendemos hacer, y sabemos las dificultades que hay a veces para llevarlo a la realidad. Profe Jean Leonard. Edgar, muy buenas tardes y compañeros, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta orientación y por este espacio. Efectivamente, el INGE pasa lo que pasamos los docentes con nuestros muchachos. Quisiéramos que estuvieran participando más activamente y con la cámara encendida, ¿no? Para poder tener una mejor interacción, ¿cierto? Pero no, muy agradecido de verdad por estos espacios. Muchas gracias, profe Jean Leonard. Inge, yo le Señor. quería formular una inquietud. Es que imagínese que yo habitualmente complemento mis clases Sí. con videos de YouTube y en algunas oportunidades sí he identificado que al momento de compartir la pantalla, habilitar el sonido, eh, pues como que se pueda llegar a reproducir todo el contenido del video, hay veces que presenta algunas limitaciones. No sé si es dado porque en la plataforma que tenemos nosotros hay algún tipo de restricción, porque cuando yo miro haga de cuenta, con mi correo personal y realizo, comparto el contenido, pues no se presenta la limitación de como la música de fondo, que haciendo Sí. énfasis a lo que estaba mencionando, hay veces que uno debe tocar como algunos mensajes de reflexión, pues están acompañados con una música de fondo que pues complementa ese tipo de mensajes. Entonces se limita solo a la lectura textual y no reproduce precisamente esa música de fondo. No sé si me puede orientar frente a Yo, esa limitación. yo qué le puedo decir por experiencia. Y es que sí, YouTube, porque si son videos de YouTube o videos suyos en donde ha pasado, o grabaciones suyas donde ha pasado videos de YouTube, pues esta plataforma es bastante, y bueno, digo, si usted lo sube nuevamente a YouTube como un video suyo de clase, la plataforma YouTube es bastante cautelosa y celosa con la reproducción de música, con con los temas de derechos de autor. ¿Qué nos ha pasado acá, por ejemplo? Hace como un año o un semestre, ya no lo recuerdo muy bien, estábamos en una sesión con Jorge y Jorge decidió resolver, hacer soporte técnico a los profesores que estaban también expresando dificultades como las que ustedes manifestaron al inicio de esta sesión en relación a que todavía no tenían no tenían el correo electrónico o que tenían dificultad con la carga. Entonces él decidió abrió unas hojas de cálculo, presentó, estaba grabándose la sesión, presentó unos datos de correos electrónicos, a lo mejor números de cédula, y eso lo vetó la plataforma, lo vetó. Nos bajaron el video completo porque está prohibido para la plataforma, para YouTube, mostrar, digamos, información tipo correos electrónicos, listados de correos o listados de números de documento. Nos bajó la información. Y sí, yo también tenía en una época, hicimos algo como de podcasting, en otra época hicimos también algo de radio, y grabamos las sesiones, y esas sesiones, si tenían, si pasamos más de 40 o 50 segundos de música, nos las bajaban, no permitía. Entonces hoy en día es muy complicado el tema de derechos de autor. Lo otro, digamos como para cerrar esa inquietud es, pues tener cuidado del origen de la información, ¿cierto? Cuando yo les decía hace unos días que había que ser cuidadoso, es porque sí, a veces hay canales donde la gente, pues sí, publica unos materiales audiovisuales, pero a ciencia cierta no sabemos cuál es el origen. Probablemente estemos tomando por allá material que tenga algún tipo de restricción. Y entonces en eso hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Por eso siempre hablamos o procuramos recomendar que los videos ojalá sean pues de autoría o de guionización propia, digamos, donde el profe se anime de pronto a explicar un algoritmo, que sea el propio profe que lo haga
que explique, que comparta su pantalla y con una tableta o con algún elemento, dispositivo de digitalización, vaya explicando y vaya hablando y explicando. Claro, la música en algunos casos va a ser tema de derechos de autor, entonces va a ser una limitación. Hay sitios, voy a buscar, de música que no tiene problema, o sea, digamos de loops o de música que podemos utilizar sin que haya esa restricción. Voy a buscarlo y se los voy a compartir también. ¿Sí? Música sin restricción, pues a propósito de esta inquietud que sí puede ocurrir eso que estaba mencionando. Por razones de ciertas canciones o ciertos temas están restringidos por derechos de autor. No sé si haya una segunda intervención y seguimos adelante. La profe Angie creo que nos escribe en el chat, dice que... bueno, está Erika. Erika, adelante. Erika, te escuchamos. Erika Paola. Mientras Erika resuelve... Yo creo que te está saboteando. Sí, démosle paso a Angie, a la profe Angie. Adelante, profe Angie, muy breve para continuar. Sí, es que no sé si lo que decía el profe hace un momento, el anterior, tiene que ver con el compartir el audio, lo entendí yo más por ese lado. Sí. Entonces resulta que ahora hay una opción en Meet que está filtrando la voz del micrófono y no está permitiendo que los otros sonidos como ambiente se filtren. Entonces a veces uno cuando da clase, pues le conviene activar esa, uno la activa para que de pronto un ruido de fondo no se escuche, pero cuando comparte uno un video, a veces ocurre que ese mismo filtro impide que se escuche el sonido del video. Ok, bueno, eso ya es eso se llama casuística, ¿no? Casuística técnica. Si se aplica el filtro, cabe la posibilidad de que el sonido, cuando se reproduce en una videollamada o en una videoconferencia, no se pueda reproducir. Dice Erika que tiene problemas con el micrófono. Bueno, miramos más adelante, Erika, si puedes resolver el tema de la configuración de tu micrófono y resolvemos. Bueno, vamos, esperemos que el tiempo nos permita, el tiempo es corto y dice, bueno, los objetos virtuales de aprendizaje OVA en mi ambiente virtual AVA son los únicos recursos que debe consultar el estudiante. Bueno, yo voy a hacer aquí una pequeña intervención y digamos que voy a tratar de resolver la pregunta, si es lo único que debe consultar el estudiante. Bien. Bueno, en general, hay que decir lo siguiente, y es que pues nuestros ambientes, a grosso modo, con unas variantes, de hecho nosotros tenemos también aquí una propuesta de modelo de aula que está trabajándose, que todavía no está generalizada, no he hablado mucho de ella, pero a lo mejor lo pueda presentar acá en este espacio. Digamos que nuestro ambiente de Moodle tiene esos tres elementos, a grosso modo, unos elementos de comunicación, unas actividades de aprendizaje y unos recursos. Bueno, ya están respondiendo en el chat, ahorita vamos a revisar y vamos a darle paso a, de pronto, a la profe Ana. Sí, esos son los tres elementos a grosso modo, unos elementos de comunicación, unas actividades de aprendizaje y evaluación y unos recursos educativos digitales. Digamos que esos son los tres elementos que, digamos, nosotros logramos identificar en nuestro entorno de Moodle, ¿sí? Digamos que es un modelo de aula que ha venido trabajándose por bastante tiempo, digamos, también solicitudes de varios, de muchos. Ese modelo, digamos, que se ha venido proponiendo unos cambios. Yo ahorita les voy a mostrar de pronto una plantilla que se ha estado trabajando, pero digamos que este es a grosso modo, nuestro espacio. Aquí vemos los medios de comunicación. Creo que Jorge en la primera o la segunda sesión les mostró esto, ¿cierto? Vamos a encontrar el foro de avisos, que es un foro de una vía, donde el profe pues va permanentemente a hacer uso de este medio para ir hablando de los hitos del desarrollo del curso, el saludo de bienvenida. Estamos en la tercera semana del desarrollo del curso, estamos viendo esta temática, ¿cierto? Deberían ya ir resolviendo la entrega para el día tal, ¿cierto? Eso es el foro de avisos, usted debe utilizarlo con regularidad para estar, digamos, informándole al estudiante, recordándole
del progreso del curso. Es en una sola vía, es decir, el estudiante allí no debería en términos generales responder, aunque creo que en estas nuevas versiones de Moodle, ese foro creo que sí se puede responder. Entonces, la primera solicitud, profes, es que no lo borren, porque hay profes que llegan y lo quitan. O sea, estos materiales o estos recursos que están ahí dispuestos, tanto el de avisos como el de inquietudes, que es un foro de doble vía, el de inquietudes, es un foro donde deberíamos propiciar preguntas y respuestas que puedan responder inclusive los mismos estudiantes, con la validación del profesor, con la intervención del profesor, digamos, de corroborar que lo que allí se está diciendo pues es adecuado. Y el chat académico, que a veces no se usa tanto, y la información de los cronogramas de acompañamiento y de las actividades. La idea es que eso, pues, por lo menos el estudiante lo conozca, que no se quite. Esa es la primera solicitud que hacemos. No lo quiten y que por lo contrario lo usen de manera reiterada, ¿cierto? Ya a nivel de cada uno de los cortes académicos, ¿cierto? Pues vamos a encontrar, ya le doy paso a Ana María. A nivel de los cortes académicos, pues vamos a encontrar pues una serie de recursos. Entonces vamos a encontrar el material de estudio, el material de apoyo, los enlaces de interés. Yo no sé si ustedes notan, pero este ejemplo que estoy mostrando es un ejemplo muy limpio de lo que sería un aula de las nuestras, digamos. Si ustedes notan, allí lo único que hay son como recursos, digamos, hay unos elementos y está muy limpio. Este digamos que es un ejemplo adecuado. Si su aula no se parece a esto, debería hacer la consulta, digamos, debería decir, oiga, mire, tengo archivos regados por todo lado, entonces esos archivos ya vimos que deben estar en esta carpeta de material de apoyo, ¿cierto? A nivel de actividades, pues hay diversidad de cosas, ¿no? No siempre es lo mismo, pero por ejemplo podría ser un foro, una tarea, un cuestionario o combinaciones de ellos, ¿no? Un foro y una tarea, un foro y un cuestionario o una tarea y un cuestionario, ¿cierto? Podrían ser combinaciones de esas. Lo importante es que no sea únicamente el cuestionario, porque el cuestionario, ya lo hemos dicho, solamente evalúa memoria y conceptos sueltos. Entonces la idea es que podamos desarrollar o diseñar actividades que promuevan el desarrollo de competencias. Y una sección de encuentros virtuales donde allí debería haber un recurso página en el que guardemos nuestras grabaciones de las sesiones, ¿sí? Es, digamos que imperativo o necesario que esas grabaciones queden para que si alguien no se pudo conectar de manera sincrónica, pueda, digamos, hacer la revisión de estos materiales. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer. No sé si ustedes notan esos últimos 3 archivos que hay ahí. Hay una hoja de cálculo, una presentación y una lectura complementaria. Aquí el profesor las dejó sueltas. No las deje sueltas. ¿Dónde debería poner esos 3 elementos? ¿Cierto? Debería hacerlo en la carpeta de material de apoyo. Esa carpeta de material de apoyo le va a permitir generar unas subcarpetas, si quiere ser organizado, donde pueda, por ejemplo, poner documentos, donde pueda poner hojas de cálculo, donde pueda poner presentaciones o el nombre que usted le quiera dar, pero que la información de archivos esté organizada mejor dentro de esa carpeta de material de apoyo, ¿cierto? Lo mismo en el caso de las grabaciones, ¿sí? A veces utilizan un recurso que se llama el recurso URL. Yo no lo recomiendo, ¿sí? Ese recurso URL se identifica por ese eslaboncito, ¿sí? El eslabón de cadena. ¿Y qué es lo que pasa? Que el recurso URL solamente permite una grabación o un enlace a la vez. Entonces yo, en lo personal, no lo recomiendo porque entonces van a empezar a quedar las grabaciones sueltas por fuera, ¿cierto? Cada grabación va a ser un enlace diferente y pues esto no es tan conveniente, ¿cierto? ¿Qué es lo preferible? Pues que el profesor haga uso de su recurso página, de la página que está destinada para eso, en el que pueda, digamos, allí dentro de esa página, consolidar, sí, con unos enlaces, como se muestra aquí en el ejemplo, las grabaciones, ¿sí? Entonces, la grabación del encuentro sincrónico del martes 14 de febrero, clic aquí, ¿sí? Y ahí puede, digamos, ingresar el estudiante, puede enlazar o puede, digamos, que identificar la información. En esto somos bastante enfáticos de ser muy organizados y ser lo más limpios posible. Creo que Jorge también les mencionó esto, por ejemplo, en la sección de configuración, cuando usted está configurando, por ejemplo, la tarea, ¿sí? En la tarea hay una sección general. Esa sección general tiene, digamos, la utilidad de poner allí la descripción, poner, por ejemplo, el propósito de la actividad,
el proceso metodológico, la forma de entrega, el peso porcentual de la actividad, y debajo hay una casilla de verificación. Entonces nosotros siempre recomendamos no activarla, porque esto lo que hace es mostrar ese contenido que está ahí describiéndose, mostrarlo en la primera página del curso. Y si ustedes se dieron cuenta, era una página inicial muy limpia, muy simple, ¿cómo es que le llaman a ese concepto arquitectónico? Muy minimalista, ¿cierto? Entonces la idea es que esa idea se conserve, que siga estando limpia y que ese modelo no se modifique. Y pues ya lo dijimos, ¿no? Cada vez que usted diseña actividades, pues piense en eso, piense en el propósito, en el proceso metodológico y piense también en los criterios de evaluación, piense en el peso porcentual, piense también en que el estudiante sepa en qué fechas debe entregar esa evaluación. Profe Ana María, adelante. Yo sé que todavía no... Me había perdido el micrófono, qué pena. Tranquila. Yo quería preguntar si existe la posibilidad de anclar el sistema de mensajería del aula de pronto al sistema de mensajería de correo electrónico o en su defecto WhatsApp. ¿Por qué lo digo? Yo sé que WhatsApp no es un canal institucional viable ni es recomendable por, digamos, la información de teléfono personal que se maneja tanto de estudiantes como de profesores, pero sí tiene una bondad y es que permite comunicación en tiempo real. Entonces, si pudiésemos tener la posibilidad de anclar este sistema de mensajería, bien sea al WhatsApp o a el mensajero de Gmail, llegaría en tiempo real la información al celular de los estudiantes y no estaría la excusa de, es que yo no pude ver, es que me quedé sin internet, es que no tenía computador y no pude entrar a aula, sino que se podría tener una comunicación en tiempo real. No sé si estoy pensando en algo loco, me parece que sería bueno que miráramos esa posibilidad. ¿Tú qué opinas? Gracias. Gracias, Ana María, muchísimas gracias por el aporte. Yo, varias cosas para decir, pues digamos, no sé si cuando tú hablas de la mensajería te refieres a esto que hay aquí en la parte superior, por ejemplo, a estos mensajes que a veces nos escriben los estudiantes por acá, que sí, a veces yo reconozco, a mí me ha pasado que yo no los veo, estos mensajes a veces los veo, están por allá como escondidos, entonces no se ven, ¿cierto? Estos creo que solamente se pueden ver ahí, yo no recuerdo que estén enlazados con el aula. ¿Qué mensajes del aula sí se pueden ver o ver reflejados en el correo electrónico, que uno lo puede leer tanto en el PC como en el celular? Los de los foros, ¿cierto? Los foros tienen una opción que se llama en la configuración, a ver si lo puedo ver por acá, miremos acá este foro de inquietudes. Hay bueno, los foros tienen varios elementos de configuración y uno de ellos es por acá el de suscripción, tal vez, suscripción y seguimiento, ¿cierto? Aquí en la modalidad de suscripción hay varias opciones. Una de ellas es la suscripción forzosa. Esta en particular, cuando yo selecciono esta suscripción, en el caso de los foros hablo, ¿sí? Estoy hablando únicamente de los foros, garantiza que los mensajes que tanto yo como profesor, como los que escriben los estudiantes como respuesta al mismo, se puedan ver reflejados en el correo electrónico, ¿cierto? Pero eso solamente sucede cuando aquí en esta zona de suscripción y seguimiento escogemos esta opción de suscripción forzosa, ¿sí? Esta suscripción forzosa sí nos garantiza que esa mensajería de los foros, eso que intercambiamos ahí en uno y otro lado, ¿sí? Aquí por configuración, en la sección de suscripción y seguimiento, pueda verse reflejada en el correo. O sea, en el correo los vamos a ver, vamos a empezar a ver todos los mensajes que escriben los estudiantes. Es de la única que por ahora podría decir que está vinculada al correo y que podríamos mirar desde el celular, ¿cierto? De pronto, lo del WhatsApp, pues bueno, el WhatsApp yo creo que hay que usarlo. O sea, si para ustedes el WhatsApp les facilita la vida, pues úsenlo. ¿Qué es lo único que de pronto repliquen los acuerdos o lo que de pronto evidentemente se mencionó o se acordó en el grupo de WhatsApp, también quede reflejado en el foro de inquietudes o lo hagas también ver en el tablón
informativo que hay en el inicio, ¿cierto? Entonces la idea es que ese foro de avisos, a ver, puedo entrar aquí, este foro de avisos en los medios de comunicación, pues ese acuerdo también quede ahí, ¿no? Este foro de avisos aquí se responde muy fácilmente en añadir un nuevo tema, ¿no? O sea, el foro de avisos. Aquí yo cada vez que quiero decir algo, añado un nuevo tema, ¿cierto? Hay un espacio acá especial, ¿cierto? Puedo escribir el asunto y puedo escribir, pero recuerden que no solamente, y hay que probarlo, también hay unos espacios para grabar, o para grabar audio, o para grabar un video de hasta 2 minutos, ¿cierto? Aquí tenemos el espacio, puedo iniciar la grabación y me pueden quedar ahí como respuesta al foro. Lo mismo aquí el video. Yo puedo grabar hasta 2 minutos y puedo, digamos, responderle al estudiante en particular alguna inquietud, ¿cierto? Recuerden que nuestros estudiantes atienden diferentes estilos de aprendizaje, no solamente el textual, el visual, sino que también hay que estimular el auditivo y el kinestésico, es decir, todas las demás opciones, o sea, el video. Eso por ahora, entonces, teniendo en cuenta que el WhatsApp no hace parte de la plataforma y que a veces de pronto no se garantiza la trazabilidad, pues podemos replicar los acuerdos del WhatsApp en el foro de inquietudes o en el foro de avisos, ¿sí? Sobre todo en el foro de avisos, que es allí donde nosotros, es como la cartelera, ¿no? De pronto, si alguien lo quiere asemejar a eso, es la cartelera de la clase donde ponemos todo lo que está aconteciendo en el curso. Bueno, ¿cuáles otros recursos? Que si es únicamente el AVA, el OVA, lo que hay que mirar, pues no, hay otra serie de elementos que están allí para disposición. Entonces, perdónenme, me salí de acá. En cada corte hay un espacio, ¿cierto? Hay un espacio no solamente para el material de estudio, que es el OVA o la unidad de contenido digital, sino también para que usted, profe, digamos, si tiene unos materiales suyos propios, unas lecturas, unos PDFs, pues los organice en el material de apoyo. Pero si usted tiene un video buenísimo que encontró por allá de la organización de la ONU, o un video buenísimo de la Presidencia de la República, o un video buenísimo de un tipo de reconocida prestancia como Julio Profe, y ese video le ayuda a explicar lo que usted necesita, pues lo puede poner ahí en enlaces de interés. O una nota periodística por allá de portafolio o de la revista Dinero, y es buenísimo para lo que usted está explicando de finanzas, pues póngalo aquí en enlaces de interés. Entonces la respuesta es no únicamente el material de estudio, sino que hay otras fuentes que se pueden consultar. No sé si Ana Trini está por ahí y nos iba a hacer algún aporte pequeñito, 30 segundos para que nos cuentes. Muy buenas tardes, profe Guitar y compañeros, colegas, docentes. Sí, en cuanto al material que hay de apoyo para las cátedras, pues también recordar los podcasts en los cuales muchos de nuestros estudiantes de 5 a 6, 7 de la noche están desplazándose hacia sus sitios de vivienda, ¿cierto? Entonces, muchas veces ellos pueden ir escuchando o en el carro pueden ir escuchando estos podcasts que también apoyan muchísimo en las cátedras y que igualmente en las bases virtuales de la universidad y los libros electrónicos específicamente, también hay esa oportunidad de colocar toda la información en audio, lo cual permite también al estudiante que pueda ir verificando, como tú dices, revisando todo el material antes de lograr estar en contacto con sus videoconferencias. Entonces es relevante todos estos espacios que tú nos estás especificando porque realmente todas estas ayudas para los estudiantes permiten ese pleno conocimiento de los temas y poder hacer esa interacción y ese fortalecimiento del conocimiento. Bueno, por aquí, gracias Ana Trini, por aquí nos están preguntando, en caso de que el aula no tenga creado el foro de inquietudes, ¿qué hacer? Bueno, sí, se puede hacer, se puede crear. En última, si hay alguna dificultad, podemos contactar a nuestros administradores de aula. Pero, ¿por dónde se puede hacer? Digamos, de una manera fácil. Digamos, vamos a recordarlo aquí muy rápidamente. Esta es nuestra aula, esta es una aula de prueba que tenemos por acá. Entonces, listo. Esto creo que esto es en comunicaciones, ¿no? Si, por ejemplo, no estuviera, ese es un foro, creo que es un foro sencillo,
¿cierto? Entonces vamos a la parte superior derecha donde dice modo de edición, hay un botoncito, uno lo activa. Ese botoncito, pues activa, digamos, una serie de características que antes no existían. Si uno lo quita nuevamente, pues vuelve el aula a su modo normal, pero si uno, por ejemplo, lo activa, entonces sí, queda como unos espacios de edición, aparece este lapicito, aquí a un costado derecho aparecen 3 puntos, y si ustedes notan el tooltip, lo que nos muestra es que ahí podemos editar, ¿cierto? En edición. Por acá, cuando uno baja, ¿cierto? Cuando uno está bajando, aparecen unos enlaces, dice añadir una actividad o recurso, ¿sí? Incluso esto es nuevo para mí, añadir actividad o recurso con IA. Esto yo no lo había visto, hay que explorarlo. Yo realmente no lo había visto, es interesante. Si alguien lo explora y, digamos, ha encontrado algo interesante y me cuenta, pues lo podemos socializar en un espacio posterior. Añadir una actividad o recurso, si yo primo ahí, ¿cierto? Me abre este cuadro. Este cuadro me muestra la posibilidad de añadir actividades o recursos, ¿cierto? Los foros, por lo general, son actividades. Las actividades son todos aquellos elementos de Moodle que son calificables, ¿cierto? Todo lo que sea calificable, por ejemplo, el foro, la tarea, el cuestionario, los vamos a encontrar acá, en actividades. En recursos, vamos a encontrar elementos que nos permiten generar contenido, ¿sí? Contenidos educativos. Entonces está el libro, la página y algo que antes llamábamos etiqueta, que ahora se llama área de texto y medios. Entonces, el recurso URL que les dije que no usaran, yo recomiendo no usarlo, ¿sí? Entonces, como el foro es una actividad, venimos acá y la podemos llamar, digamos, por acá. Entonces digo, un foro, ¿cierto? El foro. Le doy un nombre, le doy una descripción, y aquí, en tipo de foro, yo podría eventualmente utilizar este, debate sencillo. Este es el más elemental de todos, el que menos dificultades me ofrece, ¿cierto? Entonces yo podría escoger mejor este, es el que recomiendo, el debate sencillo. Y pues aquí hay una serie de elementos que hay que entrar a revisar, por ejemplo, la disponibilidad, de cuándo a cuándo va a estar habilitado ese foro, si quiero, por ejemplo, un recuento de palabras, ¿cierto? Si quiero que me cuente el número de palabras, ¿cierto? Y lo que ya habíamos visto, la suscripción de seguimiento, ¿sí? Entonces, si queremos que esto llegue al correo electrónico, entonces asegurar que sea de suscripción forzosa. Y así, entrar a revisar esos elementos. Eso sería, profe. No sé si respondí, profe Vicky. Espero, digamos, haberme acercado a la respuesta. Si tiene alguna dificultad, me contacta y le ayudamos. O a Jorge Rodríguez o a César Cruz. Muy bien, entonces, sí, hay diversas alternativas. Gemini, por ejemplo, la herramienta Gemini ya está permitiendo hacer audios suministrando el texto, ¿sí? Uno suministra únicamente el texto y incluso le permite a usted escoger la voz. Yo lo hice hace poco, pero ya no me acuerdo cómo lo hice. Entonces, a mí personalmente me pedían apoyo en locuciones acá y ya no me están usando. Desafortunadamente, el oficio de locutor ya está como en crisis frente a la utilización de la IA, pero por otro lado, pues la IA está facilitándole a mis compañeros de producción de contenidos el desarrollo de audios y videos, porque la IA, suministrándole un texto Gemini, me lo está permitiendo de manera fácil. Catherine. No, Edgar, que yo tampoco había visto lo de IA, pero lo acabo de hacer. Sí. Nuevamente te genera la actividad que quieras. Yo simplemente leí una instrucción muy básica y pues como fue tan básica me generó un cuestionario de 3. Ok. Pero ya te lo entrega diseñado. Ah, bueno, esto creo que no es por este lado, sino por Google. Hay una herramienta o una opción que se llama Google IA Studio. Sí, si es el caso, ahorita lo buscamos y les muestro por dónde pueden generar. A ver si lo puedo hacer de una vez. Google IA Studio. Se supone que tengo que estar logueado. Creo que es por acá. Ah, bueno, aquí está logueado Jorge. Voy a hacerlo con mi cuenta. Y es por acá. A ver, ¿dónde es? Ya no me acuerdo. Yo ya lo hice. Yo ya generé audio por acá. Creo que es acá, mira, donde dice Turn Text into Audio with Gemini. Aquí, es por este lado. Entonces,
aquí se le puede suministrar el texto, a ver dónde es. A ver si es aquí. Ay, ya no sé qué hice. Discúlpenme. Claro, hace rato no lo exploraba, entonces... Ah, mira, aquí dice Single Speaker Audio, ¿sí? Es acá, miren. Yo simplemente le agrego el texto acá, el texto, creo que le puedo hacer el comentario. Sí, sí, se inicie escribiendo o pegue texto aquí para generar un audio, un discurso, digamos. Entonces lo puede hacer por acá. Y se hace de forma natural, digamos, el producto, al final, el audio que se obtiene es un audio natural. Yo creo que por aquí también se pueden escoger las voces, ya no me acuerdo dónde se hace, pero es por acá, ¿sí? Ustedes ingresan con la cuenta de la universidad por ahí. Hay estudio Google, ¿no? Hay estudio.google.com. A ver si me devuelvo y ¿dónde fue que lo encontré? Catherine, no sé si nos muestras, ya, permíteme, ya te dejo. Hola, Inge. Sí, ya te doy paso, permíteme, Pues creo lo que es acabo acá. de borrar, pero lo puedo hacer en caliente. Ok, ay. A ver si puedo copiar aquí, copiar dirección de enlace y lo voy a poner en el chat, ¿sí? Para que si alguien interesado, algún gomoso quiere probar, ahí está. Para producir audios. Con Google y Studio. Listo. Voy a dejar de compartir un momento y ya, si tú nos puedes compartir, ahí podemos ver. Vale. Bueno, entonces efectivamente tenemos que... ¿ven ya mi aula? La de talento humano. Sí, señora. Bueno, esa es una asignatura que yo tengo en segundo bloque. Entonces, sino que el ejercicio lo había hecho en la de primer bloque y dije, no, mejor no. Entonces, efectivamente uno entra a añadir una actividad, un recurso con IA, y acá lo más importante es hacer un muy buen prompt, porque con el buen prompt, pues obviamente te va a arrojar, pues ya yo qué quiero. Entonces, él sí toma las actividades que tiene Moodle, es decir, yo le digo, ayúdame a crear un glosario, o ayúdame a crear una tarea, o ayúdame a crear un cuestionario. Entonces, ¿qué quieren que creemos? Una tarea. A ver si nos sale. Lo con cuestionario me salió. Bueno. Una tarea, una actividad tipo tarea. Sí, exacto. Sí. De pronto que solo admita entregables en PDF. Que solo admita entregables en PDF. Y que incluya lo que ya sabemos, un propósito. Y para no exigirle tanto, digamos que un propósito y un proceso metodológico. Propósito y pasos. Sí. Propósito y pasos para un proyecto. Ajá. Un proyecto en empresa de selección de personal, algo así sencillo. Ok. Obviamente en un prompt le tenemos que poner algo más específico, ¿no? Le exigimos mucho si le pedimos una rúbrica, de pronto sí. Aunque yo lo he hecho, ¿no? Por fuera he hecho en Gemini la rúbrica si lo hace rápido. Rúbrica, pues hagámosle a ver. Sí. Incluye. Rúbrica con 5 aspectos a evaluar y 5 niveles. Y 5 criterios de desempeño. Sí, por ejemplo. Yo creo que eso se lo podemos poner y pedir esa parte, pero bueno. Sí. Listo. Entonces sí se demora allí un momentito. Dice iniciando la creación de la actividad, diseñando la estructura del contenido, como la estructura que va a tener y la aplicación de la configuración de la actividad, porque él hace la configuración. Con el cuestionario me entregó la configuración ya lista. Pero me entregó pues preguntas de falso y verdadero, una múltiple y una de apareamiento. Ok, para todos la claridad es que hasta ahora lo estamos explorando, ¿no? Y puede arrojarnos cualquier cosa, ¿no? Nosotros, esto es nuevo para nosotros, yo no lo había visto y Catherine creo que hasta ahora lo está explorando, entonces Sí. probablemente
hay algún tipo de demora. Voy a proponer algo y es, bueno, ahí avanzó. Vamos Ya a sigo, ver. mira. Miren. Caramba. Propósito, entregable, instrucciones generales y pasos sugeridos para el proyecto. ¿Y hay rúbrica? No sé si mirándolo como estudiante podemos ver alguna rúbrica. Y si te cambias de rol, a rol de estudiante. Sí, ya lo hago, a ver. Espérame. No, ¿cierto? No la hizo, No, no la pero hizo. bueno, digamos que ya fue una ayuda importante. Pero digamos que hice un prompt demasiado malo. Entonces, en ChatGPT, por ejemplo, ya tenemos una herramienta dentro de ChatGPT que nos ayuda a hacer prompt. Entonces yo le digo, tengo que diseñar una actividad de aprendizaje, ayúdame a diseñar este prompt. Y entonces él te va guiando y te dice, te falta poner población, te falta poner el tema, te falta poner la rúbrica, te falta. Una vez ya lo estructura, entonces ese prompt se lo lanzo acá. Pero ya hay herramientas de IA para hacer prompt. Este Bueno, fue un prompt demasiado básico, pero a pesar de que fue lo básico, mira ya todo lo que nos arrojó. Que sea una próxima sesión, Katherine, que nos muestres eso de ChatGPT. William León, no sé si está aquí, nos habló de pronto de diseño de preguntas también con IA. Y si él nos puede ayudar, pues sería magnífico. Con todo gusto, planeémoslo y les enseño. Sí, señor. Estupendo. Perdón de todas, perdón, hola, profe Katherine, buenas tardes, qué pena me incluyo. De hecho, dentro del mismo prompt le podemos determinar la rúbrica que queramos incluir junto con los porcentajes de evaluación y el ponderado que tenga de valor dentro de la misma aula. Exacto, sí señora. El ingeniero Sayed está levantando la mano, por favor, bienvenido. Sí, buenas tardes para todos. Mira, a mí realmente esto me preocupa, porque así como nosotros podemos generar actividades, los estudiantes también pueden generarnos una solución, ¿sí? Con la IA. Claro. Sí, es cierto. Entonces, yo les voy a, aquí, ya que estamos hablando entre docentes, ¿no? Yo he hecho actividades con IA y demás, y cuando ellos vienen a la práctica los pongo a sustentar esos proyectos. Exacto, es lo mejor. La nota no pasa de 0. Ok. Sí, eso es un riesgo. Es decir, aquí la clave es cómo hacemos para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente los estudiantes se lo tomen en serio, ¿sí? Y realmente nosotros, bueno, digamos, la universidad es el intermedio entre la sociedad, lo que necesita la sociedad para desarrollarse, ¿no? Los profesionales que necesita la sociedad para desarrollarse. Y yo lastimosamente, yo estoy encontrando que los estudiantes están utilizando mucho la IA para resolver todo lo que uno les hace, ¿sí? Pero yo, cuando vienen ellos a la práctica de laboratorio, cualquier actividad de estas que yo les pongo a hacer, los pongo a sustentar, ¿sí? Y me he dado cuenta que la mayoría de estudiantes no, como que, o no se lo toman en serio, o no sé cómo decirlo, ¿no? No, es que hacer uno como docente para que de verdad ellos asimilen. No es memorizar, o sea, mi cuestión no es que ellos memoricen los conceptos. Que eso se vuelva realmente una representación mental, que realmente hay una apropiación, ¿no? Que esa es la preocupación. Una apropiación del conocimiento. Profe Edgar, es que a mí me preocupa esto porque sí, mire, interesante lo que hizo Katherine. ¿Cuánto nos demoramos? 20 segundos, ¿no? Ajá. ¿Sí? O sea, yo creo que nosotros podemos programar todas nuestras actividades ¿en qué? En media hora, yo creo, ¿no? Sí. Así, a la velocidad que va esto. Pero aquí la cuestión no tanto es eso, sino es cómo hacer para que nuestros estudiantes, lo que tú decías, Edgar, se apropien del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y fíjese que, por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil es delicado porque ellos son los que van a construir nuestros edificios donde nosotros vamos a vivir.
van a construir las carreteras por donde nosotros vamos a circular, nuestros hijos, nuestros futuros nietos, bueno, no sé. Yo propongo algo, ingeniero. Esa cuestión a mí me preocupa, tal vez es un tema como muy filosófico, ¿no? No, absolutamente pertinente. Pero Absolutamente. sí, esa discusión, no creo que este sea el espacio para hacerlo, ¿no? Pero sí sería, profe Edgar, que hubiera como un espacio más adelante para eso que iba a decir. pudiéramos entrar a esto, ¿no? Inge, pues yo propongo que generemos, yo creo que sí se necesita que tengamos un espacio aparte donde hablemos de esto, de los aspectos éticos y del aspecto, también hay que decirlo, negativo que nos ofrece este tipo de tecnologías y de avances. Claro que hay que hacerlo y no sé, creo que lo podemos charlar, inclusive, digamos, usted lo dice de manera acertada, esto es filosófico, aquí hay una mirada, debe haber una mirada filosófica y yo creo que sí. Bueno, ahí por ahí el profesor Óscar Cucaita está hablando, está diciendo también, sí, bueno, que estas actividades ya las realiza la IA, sí, probablemente. Esta situación la está resolviendo la tecnología por el estudiante y el estudiante no está desarrollando las competencias, eso es cierto. Dice el profesor, el ingeniero John Alexander Prieto, que no solamente es en virtualidad, sino en presencialidad. Pues yo creo que generemos un espacio en el que, digamos, traigamos a colación lo malo, porque claro, esto es bueno, nos ayuda en el quehacer, en la tarea, nos facilita, pero también nos trae consecuencias, sobre todo en el fin último de la educación, que es pues promover estudiantes, certificarlos, darles un diploma al final y decir que son aptos o que tienen las competencias o que han dado cuenta de una serie de resultados de aprendizaje que pues a lo mejor no tienen. Entonces yo propongo que generemos el espacio, ya hay como 2 sesiones de capacitación que podemos hacer o de cualificación. Entonces propongo que generemos el espacio a propósito de esta muy acertada y muy pertinente intervención del ingeniero Sayed. Dice aquí la profesora Viviana Mateus, muy de acuerdo con el espacio de discusión acerca del papel de la IA en el proceso. Yo le agradezco mucho, ingeniero. Estoy totalmente de acuerdo también. Digamos, respaldo lo negativo de esto y, digamos, de poderlo revisar, de poderlo analizar y discutir en este entorno académico y mirar qué alternativas podemos tener. Porque eso llegó y seguramente no se va a ir, ¿no? Sí, claro. Se nos va a quedar por un buen tiempo. Claro, no, la idea está ahí. Pero entonces falta esa partecita, ¿no? La parte como humana de lo que está generando la IA, ¿no? Cómo esta IA, esto tiene que afectar positivamente, ¿no? Obviamente, no hay que buscarle tampoco el lado negativo, porque siempre todo tiene su lado negativo, pero es la manera de minimizar todos estos riesgos, ¿no? Que surgen, ¿no? Al tener estas tecnologías, ¿no? Y no sé cómo podemos interactuar con nuestros estudiantes y la IA, porque es que ya la IA es parte de nuestra metodología de enseñanza, ¿no? Y ya no la podemos quitar. Yo creo que el profesor que hoy en día no utilice IA, pues se va a quedar. Sí. Va a quedar un poco rezagado. Así es. Inge, muchas gracias. Muchas gracias por... Edguita, yo quería una apreciación frente a lo que nos dice el profesor Sayed, porque estoy totalmente de acuerdo con el profesor Sayed y creo que el profesor Sayed dio las 2 respuestas que para mí son fundamentales, y es humanicemos la educación y llevemos ese tiempo que invertíamos en planeación, en diseño de actividades, en creación de rúbricas, acompañando al estudiante. ¿Y esto qué significa? Volver, que no necesariamente presencial, claro, en los momentos en que hay laboratorios hay que hacerlos y aumentar, en este caso la parte práctica, pero cuando no lo podemos hacer, acompañémoslos. Entonces, yo por lo menos en mis áreas, que son hacia últimos semestres, me ocurría la misma preocupación, porque iban a sustentar y yo decía, pero ¿qué es lo que están sustentando? Entonces empezamos un proceso que llevamos, o yo lo empiezo a incorporar desde quinto, y es que ellos me deben sustentar siempre sus proyectos y trabajamos mucho el aprendizaje basado en roles. Entonces, y lo hacemos el rol dentro del ejercicio, donde ellos son los gerentes, donde se toman decisiones, donde se hacen ruedas de negocio, donde ellos hay unas casuísticas, pero se desenvuelven. Al principio lloran, se ponen tristes porque no funcionan, pero finalmente es un tiempo, yo lo he destinado
destinado el tiempo que perdía en diseño de rúbricas, eso más o menos hace un añito, no más, es guitar, ¿cierto? Que empezamos a ver y ver cómo hacíamos talleres sobre IA, y pues a mí también me sumaba la preocupación como que, ¿qué hago? Si pongo la actividad igual se la está resolviendo también la IA. Entonces dije, sí, pero si tú lo acompañas, si tú lo pones, si tú le exiges la cámara y que me sustente, sí, es un tiempo, pero digo, pero me demoro con cada uno, pero es que es el mismo tiempo que yo destinaba a planeación. Entonces, muy seguramente nuestros planes de trabajo ya no es tanto destinar a la planeación, que tenemos horas, y nosotros tenemos horas de docencia directa, por ejemplo, en este caso, los profesores, pero también tenemos horas para planeación. Creo que en adelante, para mí, deberíamos sumar a acompañamiento. Y acompañamiento es trabajo directo con el estudiante, pero donde lo podamos nosotros también evidenciar y acompañar. De los seminarios que he estado, la conclusión ha sido humanicemos el aprendizaje. Y eso es un llamado a la humanización, y lo digo desde mi rol como psicóloga, que lo más importante es acompañar al estudiante, comunicarse con ellos, estar atento a sus necesidades, a las vulnerabilidades que hay en territorio, y pues es la invitación que yo les hago. Y efectivamente estoy de acuerdo en que hagamos un debate y mostremos las buenas prácticas que muy seguramente todos venimos haciendo en pro de favorecer el aprendizaje y que los estudiantes logren esas competencias y resultados de aprendizaje. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, ingeniero Sayed. Bueno, voy a leer los dos últimos comentarios aquí en el chat. El profesor Álvaro Gamboa dice que lo más importante es que apenas estamos comenzando con este tema. Claro, estamos comenzando, pero esto crece exponencial y va muy rápido. Y dice la profesora, la ingeniera Erika Paola Holguín, y en la sustentación se pueden hacer preguntas con truco o negativas para verificar la aprehensión de lo realizado, porque aún a la IA le cuesta resolver preguntas con negaciones o con truco. Ok, eso es cierto. Bueno, vamos avanzando. Yo creo que no vamos a poder desarrollar todo lo que tenía preparado, pero me parece muy válido y muy necesario todo lo que hemos estado mencionando a propósito de la IA y de la presencia de la IA en la vida académica. Voy a avanzar. Creo que resolvimos parcialmente esta pregunta. Si es lo único que los estudiantes deben consultar, ya hemos dicho que no, hay diversas alternativas. El OVA no es lo único que el estudiante va a tener, digamos, disponible para poder, digamos, abarcar los contenidos temáticos o curriculares de la asignatura, ¿cierto? El OVA está ahí, pero en algunos casos los OVAs están desactualizados, no están completos, y ahí pues es necesario que el profesor, por ejemplo, proponga también otros recursos, proponga bibliografía más reciente, más actual, y esto, digamos, que complementaría el OVA. El OVA no es lo único, ¿sí? Dice aquí que si existen otros recursos educativos en el ambiente virtual. Bueno, ya más o menos los vimos, ¿cierto? Los estamos, ya los describimos más o menos como están en el aula. Creo que este punto lo podemos pasar muy rápidamente. Algo importante, creo que Jorge lo mencionó ayer, el contenido programático y la guía de aprendizaje, ¿cierto? Voy a mostrarlo rápidamente, es decir, voy a ir al aula donde, a ver si está por acá, que se hizo. Ok, está acá. Bueno, digamos que estando en la pantalla inicial del aula, ¿cierto? Estando en nuestra pantalla inicial tenemos, como decía Jorge, cada vez que queramos hacer algún tipo de modificación o ajuste, está la opción de configuración, ¿cierto? Y en configuración, entonces, en la sección descripción, por lo general están estos dos elementos ahí, contenido programático y guía didáctica, ¿cierto? El contenido programático lo suministra la dirección del programa, la guía didáctica, yo ayer suministré un enlace para descarga, si alguno ayer no pudo estar, yo también espero subirlo junto a esta sesión, digamos, el documento o el formulario correspondiente a la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que cómo se enlaza, pues seleccionamos y venimos aquí al icono de eslabón. Si de pronto ya había un material previo, entonces desenlazamos, o sea, oprimimos el botón que está inmediatamente al lado, el de desenlazar. Entonces, oprimimos, esto nos llama a este cuadro de diálogo crear enlace, ¿cierto? Y podemos ir y buscar en nuestro repositorio, ¿no? Con este selector de archivos podemos ir y buscar, digamos, en nuestro repositorio donde está o bien la guía de aprendizaje o bien
el contenido programático. Por ahora se está llamando así. Ahorita hay, digamos, unas revisiones pedagógicas, curriculares, a ver si ese documento se va a seguir llamando de la misma manera. ¿Qué otra cosa? No se les olvide activar esta casillita de verificación. Aquí sí hay que activarla, abrir en una ventana nueva, ¿cierto? Porque esto nos asegura que ese documento se abra en una pestaña adicional y que si la cerramos, pues no nos salgamos de Moodle. Entonces, por usabilidad, esa es una de las razones, por usabilidad debemos activar esta casilla, abrir en una ventana nueva. ¿Cuál es el riesgo? Pues que si yo no la activo, pues el archivo se abre en la misma ventana y si yo accidentalmente lo cierro, pues cierro y me salgo de todo el ambiente de Moodle. Entonces, la recomendación es activarla en el caso de enlazar estos documentos, ¿sí? No se les olvide, es estando en la página inicial del curso, en configuración, vamos a la sección de descripción y allí podemos sombrear el texto y también de pronto Jorge recomienda que sombreemos, y lo hagamos por aparte, sombrear el icono que acompaña, ¿sí? Sombrea el icono y este también se puede enlazar, ¿sí? Se puede enlazar con la información para que no haya excusa de que es que no le doy clic al icono y no me sale nada, ¿cierto? Entonces es por ahí. Muy rápido lo del contenido programático, ¿cierto? ¿Qué es el contenido programático y la guía didáctica? Bueno, el contenido programático es el microcurrículo, es un resumen de la asignatura. Ahorita estamos revisando, digamos, una estructura un poco más coherente con los cambios, sobre todo hacia el enfoque de resultados de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje también la estamos revisando, pues es un documento que durante algún tiempo se usó para el planeamiento de actividades principalmente y digamos, de que estuviera en consonancia con las competencias y que estuviera en consonancia con lo que hay en el contenido programático, sobre todo para el planeamiento de las didácticas. Esa también creo que la vimos ayer, por eso no me voy a demorar. Ayer o antier creo que la tocamos. Bueno, esta pregunta también la hemos resuelto eventualmente parcialmente. Aparte de las sesiones de videoconferencia, ¿qué otros recursos puedo utilizar para comunicarme con mis estudiantes? Bueno, ya vimos que los foros, ya vimos también que a través de un podcast uno eventualmente podría estar enviando un mensaje, ¿cierto? De manera sincrónica. Hay otra serie de recursos, yo pronto tengo uno aquí abierto, por ejemplo el Padlet, ¿cierto? El Padlet es una herramienta que nos permite, a ver si me deja abrir, ¿qué pasó? No, mentiras, ya estaba abierto acá. Este ya lo tenía abierto. Esto es un Padlet. Esta herramienta, de pronto, si no la conocen, bueno, algunos, o de pronto la mayoría ya la han trabajado, nos permite de pronto de manera colaborativa, por ejemplo, exponer los resultados o los acuerdos o los hallazgos de un trabajo colaborativo en grupo. Entonces aquí el grupo 1 puede venir y publicar lo que encontró o puede venir y sustentar su video de manera sincrónica. Usted como profesor le puede decir al grupo, oiga, necesito que sustenten, que expliquen y que suban aquí a Padlet para que no solamente ellos, sino los demás puedan verlos. Entonces, esto se puede configurar inclusive a la usanza de una red social. Puede recibir likes o puede recibir de pronto estrellitas. Bueno, aquí creo que no quedó configurado de esa manera, pero lo interesante es que aquí, cuando yo le digo en más, pues yo puedo agregar archivos, puedo agregar, por ejemplo, bueno, vínculos de la web, fotografías in situ, imágenes, y aquí dice que puedo agregar 16 cosas más. Miren, todo lo que se puede agregar, ¿cierto? Entonces, es grabación de cámara, grabación de sonidos. Bueno, si les parece, les voy a compartir, y si alguno quiere ensaya y sube, y como decimos acá coloquialmente, cacharrea, y miramos a ver si logró algo. Voy a ponerlo en el chat, si alguno quiere de pronto probarlo y lo que no veo es dónde está el enlace para compartir. A ver, aquí en compartir, obtener código, insertar, compartir mediante otra presentación. Copiar el enlace en el tablero, a ver. Listo, vamos a ver si hay, dice John Alexander, el ingeniero John Alexander, que sí. Bueno, ya lo podemos poner ahí. Entonces, enlace a Padlet, lo voy a poner acá. Entonces, de pronto lo pueden probar, si pueden subir alguna cosa, ya ahorita lo miramos. Si alguno quiere ensayar, y
miramos a ver qué logró subir. Si alguien lo hace, me avisa y lo revisamos rápidamente. Mientras tanto, pues vamos avanzando, ¿cierto? Hay una serie de preguntas que también habría que entrar como a revisar, aparte de la sesión. Bueno, ya quedó resuelta más o menos. ¿De qué otras maneras me puedo comunicar con el estudiante? Sí, yo puedo comunicarme sincrónicamente, pero también lo puedo hacer asincrónicamente a través de los foros, a través de la mensajería, ¿cierto? Procurando siempre dejar la trazabilidad. ¿Cuáles son los canales oficiales de comunicación? Bueno, ya los vimos en el aula, los foros, el chat del aula, y ya vimos también, lo hemos mencionado a lo largo de esta semana, que el WhatsApp, pues es una herramienta poderosa, valiosa, pero que tiene la desventaja de que no deja la trazabilidad. Y bueno, no todo el mundo la usa, y pues bueno, tiene pros y contras, ¿cierto? Pero principalmente la información o los canales de los foros. Bueno, quería llegar a esta frase o a ver si alguien me ayuda. Yo voy a simplemente a plantearla, a ver qué opinan de esta frase que a veces se suele escuchar por ahí y qué opinión les merece. Yo esta frase seguramente la he puesto en grupos más pequeños y es una frase frecuente de los estudiantes en las evaluaciones. Profe, es que esto no lo vimos en clase. Entonces, no sé si hay alguna posible respuesta a esta inquietud, si a alguien se le ocurre, dentro de este modelo de aprendizaje invertido, en el que el estudiante, digamos que es el epicentro de la formación, o sea, es un aprendizaje centrado en el estudiante, es un modelo de formación en el que el estudiante, digamos, es el epicentro de la formación. La profesora Azucena tiene la mano arriba, profe Azucena. ¿Qué opinión le merece esta frase? Sí, buenas tardes para todos. Profe, eso no lo vimos en clase. De pronto hay que revisarlo porque sucede que nosotros le orientamos al estudiante para que haga ciertas lecturas, para que mire unos videos, para que vaya escuche unos podcasts, para que vaya a ciertos recursos que nosotros hemos identificado antes de tomar o abordar el tema. Entonces, profe, no lo hemos visto en clase, pues de pronto no lo han visto en clase porque nosotros no deberíamos dictar clase magistral como tal, sino diseñar unas actividades para que el estudiante aplique la teoría a la cual accedió mediante las lecturas y los recursos que ya nombré. Lo que sí tenemos que hacer y ser muy responsables es no irle a preguntar algo que no estaba dentro de las lecturas, dentro de los videos, dentro de los podcasts o dentro de los recursos que nosotros le sugerimos a los chicos que vieran. Yo pensaría así. Profe Azucena, me encanta todo lo que dijiste, está muy, muy cercano, digamos, a la explicación de esta situación. No sé si alguien más quiera y luego socializamos, si alguien más quiere agregar, profesor, bueno, creo que hay alguien más, permítanme, está Azucena y está Mauricio, profesor Mauricio Pérez, adelante, profe. Hola, Edgar, hola a todos, me alegra saludarlos. De acuerdo con la profesora Azucena, lo que pasa es que al final el aula, a través del aula es como interactuamos con los alumnos. Yo considero muy importante explicarle a los alumnos las tareas, los trabajos, los parciales, todo lo que les vamos a calificar hay que explicarlo. Ese espacio en el que interactuamos con ellos, más allá de la charla magistral y de pues, que uno puede explicarles, aclararles dudas sobre las lecturas, hay que explicarles lo que les estamos pidiendo que ellos presenten para nosotros calificar. Si no lo explicamos, pues hombre, ellos pueden entender una cosa, para mí puede estar claro como lo escribo, pero acuérdense que somos humanos y cada uno tiene una interpretación de lo que lee. Ellos pueden no entenderlo o pueden simplemente su preparación, su entendimiento, su lectura. Acuérdense que la educación en Colombia tiene un problema gravísimo de interpretación de lectura y aclararles qué es lo que le estoy pidiendo, pero si nos pasa en el trabajo, ¿cuántas veces yo vengo de 20 y tantos años en el mundo corporativo y un agente profesional con maestría le pide un trabajo y le entrega a otro porque me entendieron? Yo creí que me expliqué bien, él creyó entender. Por eso es muy importante en esos espacios en los que interactuamos con los alumnos aclararles lo que les estamos pidiendo. Mire, este parcial está basado en esta y esta y esta lectura, sobre el video que les puse a que vieran, sobre la charla que dio tal persona, para que ellos sepan dónde estudiar. Gracias, profesor.
Profe Mauricio, muy al lugar, muy pertinente. Y creo que es la profe Azucena nuevamente, muy brevemente, profe, su intervención. Claro que sí. El profesor Mauricio tiene toda la razón y tenemos que ser muy conscientes de que si no somos claros en los parámetros y en las actividades que colocamos a los estudiantes, ahí yo pienso en el aula virtual, en el aula, perdón, invertida, que es cuando tú les pones unos recursos, les sugieres unos recursos, les dices, les identificas unos recursos coherentes al desarrollo del tema. Y luego viene la sesión de la tutoría donde se hacen las actividades, pero no es solamente esperar que el estudiante entregue y ya tú procedes a calificar. Esas actividades hay que orientarlas, desarrollarlas con los muchachos, darles un tiempo para que ellos trabajen y luego pues también tú les haces el acompañamiento debido, cerciorándote que los chicos realmente comprenden la temática. Claro que sí, profe Mauricio, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Voy a leer rápidamente lo que dice la profe Diana Carolina Guzmán en el chat. Todo lo vinculado en el contenido programático es evaluable. Algunas temáticas requieren un proceso de autorregulación y responsabilidad, enfocadas en un aprendizaje basado en la comprensión, que se intenciona en su desarrollo como estudiante con autonomía. Ok, eso es cierto. Y yo cierro esta sección diciendo que a lo mejor eso que los estudiantes llaman clase, pues son los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Que en la práctica no deberían ser escenarios para una exposición magistral, sino para el desarrollo de actividades o para la aclaración de esas actividades o para la explicación de esas actividades, como lo decía el profesor Mauricio. Entonces, claramente hay ambigüedad en esa frase, ¿no? Es que no lo vimos en clase, es que, claro, usted como tutor es un curador del contenido, un curador de la información. ¿De qué información? De textos, de audios, de videos, de diversidad de material, en el que debe asegurar que ahí esté, digamos, expuesta o explicada la temática que se va a evaluar o que se le va a evaluar al estudiante a través de una actividad o a través de un cuestionario. Y entonces usted como tutor debe asegurarse que esté ahí dentro de esos contenidos, pero es responsabilidad del estudiante por solicitud suya como tutor, que haga la revisión juiciosa, detenida, acuciosa de ese material. Entonces es más o menos por ahí la cosa. Nuestro aprendizaje es invertido, ¿cierto? Hasta donde sea posible hay que evitar la exposición magistral. Yo sé que en ingeniería civil eso es difícil, ¿cierto? En las ingenierías, ¿cierto? Es muy complicado. A veces las sesiones sincrónicas hay que dedicarlas a presentar, hacer demostraciones o hacer exposición de cálculos, porque, digamos, es un poco a veces difícil que el estudiante de forma autónoma lo entienda. Entonces, a veces yo sé que en el caso de las ingenierías, esas exposiciones se vuelven más bien conductistas. No es posible en algunos casos aplicar el aprendizaje invertido. Es decir, uno quisiera que fuera así, es lo esperado, es lo ideal, pero no siempre pasa. Entonces, de eso se trata. El aprendizaje invertido, el estudiante revisa primero el material y hay unos escenarios posteriores donde se da espacio al desarrollo de actividades auténticas, o a la aclaración, o al asesoramiento, o a la orientación a los estudiantes, y evitando hasta donde sea posible la clase magistral o la exposición magistral. Muy bien, me agrada mucho, profe Azucena, el aporte, profe Mauricio, y lo que han dicho. Bueno, me están diciendo que si vamos a compartir enlace de asistencia. Sí lo vamos a compartir. No se vayan a ir, yo lo voy a poner ya, pero les pido el favor, no se vayan. Voy a copiarlo de una vez. Obtener enlace. No es para que se vayan y salgan corriendo, ¿no? Está interesante la temática. Entonces, voy a copiarlo aquí para el registro de asistencia. Control bien. Listo, ahí está, para el registro de asistencia. Les agradezco mucho el registro de sus datos, que es para efectos de trazabilidad, simplemente para temas de calidad. Cuando nos hacen visitas, evidenciar que sí hubo asistencia de profes, que efectivamente desarrollamos la actividad. Ese es el propósito final de estos espacios. Muy bien, y viene por acá otra pregunta, otra de esas que suelen aparecer, y es la frase frecuente de algunos profes. Profe, el profe dice, es que no alcance a dar todo el tema. Pues no sé si tenga algo de parecido a lo anterior. Es que no alcance a dar todo el tema.
Entonces, ¿qué le podemos responder a ese profe que dice eso? ¿Quién se anima? Uy, no fue sino que pusiera el enlace de asistencia y ya no están. Alguien que se anime y nos ayude con esta respuesta. Ingeniero, yo creo que eso hace referencia a, pues, a abordar las diferentes unidades, ¿no? de la asignatura. Entonces, bueno, porque es que la pregunta es tema, no dice toda la unidad. Ajá. Pero si el profesor dice que no alcance a dar todo el tema, bueno, ese es un asunto ahí de distribución en cada uno de los, digamos, al interior del bloque, los 3 cortes para realizar el ajuste respectivo, dado el caso que al final se requiera considerar la temática que quedó pendiente, pero entendería que esa es como la apreciación. Ok, bueno, hay que entender que esta frase hay que dimensionarla o analizarla en el contexto de la educación a distancia, ¿no? Digamos, en este enfoque que hemos dicho constructivista, donde el estudiante es el responsable de su autogestión de los saberes, ¿cierto? Donde el estudiante es el epicentro y hay un modelo invertido de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que dimensionar esta situación que puede ser un caso de la vida real en ese contexto. Creo que la profesora Maricela había levantado la mano y ahora el profesor Alejandro. Yo quiero darle primero el espacio a la profe Maricel y luego al profesor Alejandro Quijano. Profe Maricel, si estás ahí, por favor, adelante. Se nos fue la profe Maricel. Bueno, vamos con Alejandro y luego leemos el mensaje del profesor Luis Fernando Muñoz. Adelante, profe Alejandro. Ingeniero, qué pena. Bueno, profe Maricel, adelante. Gracias. Es que sí, en relación con todo lo que hemos venido diciendo, pues nosotros no vamos a dictar clase. Entonces, como hay centrados dentro de un criterio de autonomía, los módulos, las OVAs tienen todos esos recursos y nosotros simplemente en los encuentros lo que hacemos es ampliar con otro tipo de información. Entonces no es válido que un profe diga que no ha alcanzado a dar todo el tema, porque es que no estamos en esa función. Entonces, muchísimas gracias. Bueno. Es cierto, no es nuestra función dar el tema, ¿cierto? Porque la apropiación de los saberes le corresponde al estudiante de manera autónoma. En la revisión, bajo ese modelo invertido de aprendizaje, en la revisión de su material de estudio. Profe Alejandro. Bueno, buenas tardes. A mí me parece que es un problema de responsabilidad y que la tenemos como docentes y como personas que estamos preparando a nuestros futuros ingenieros, futuros dirigentes de las obras de todos los proyectos en el mundo. Entonces yo sí, como docente, tengo que mirar qué es lo más importante, digamos, que la persona conozca, porque es que no puedo decir, es que no alcancé a dar todo el tema. Hombre, si yo veo que me cogió el tiempo, o que no voy a alcanzar a cumplir lo que coloqué en el contenido programático, pues simplemente debemos dar la ayuda de que la persona tenga las herramientas para resolver lo que requiere. Si yo estoy enseñando la parte mía, que yo les enseño el diseño, ¿sí? Yo no lo puedo dejar mancos, ¿sí? O sea, porque ¿cómo va a tener un proyecto si yo no le alcancé a dar el tema? Entonces, no investíguenselo, pero es que la investigación, como es tan facilista hoy en día, los estudiantes salen con unos resultados que uno dice, ¿de dónde se inventó eso? ¿De quién le explicó eso? Hombre, eso no es así. Entonces, para evitar esos dolores de cabeza y esa como mala interpretación, porque a mí sí me parece que soy responsable de que los alumnos que yo tengo en cierta materia, por lo menos salgan sabiendo de esa materia y no que le toque decirle a otro, no, es que el profesor Quijano no nos enseñó eso. ¿Sí entiendes? No, es que, y me ha sucedido que me dicen, no, es que el profesor tal, entonces a mí me toca contestarle. Mire, yo pienso que de pronto no fue que el profesor no le enseñó, sino que usted no fue a esa clase o no leyó el documento completo, pero yo sí pienso que es responsabilidad nuestra que los alumnos entiendan perfectamente
por lo menos es la personal que yo pienso. Para mí lo más importante de los alumnos que tengan es que yo sienta la satisfacción de que lo que yo aprendí en mi vida de experiencia, lo que yo tengo en mi vida profesional, lo doy como agradecimiento si sé que los alumnos me entendieron y saben de lo que están haciendo. Puede que lo llamen anticuado, puede que digan, no, es que esto ya se volvió, güey, dicta la clase. No, son cosas que me parecen importantes. Gracias. Aquí, gracias, profe Alejandro. Aquí creo que cobra relevancia esa función de la que hablábamos hace un rato, de la curación de contenidos o de la curaduría de contenidos. Si yo selecciono lecturas o selecciono o diseño actividades que me permitan abarcar lo esencial de esa asignatura, pues yo no tendría por qué estar cuestionando esto, o sea, generando esta frase, ¿no? Es que no alcancé a dar todo el tema, ¿no? Porque yo puedo, a través de una didáctica, a través de una actividad bien diseñada, que abarque, digamos, globalmente un proyecto, que abarque, o un trabajo de investigación, que abarque la totalidad de los temas que se deberían cubrir en la asignatura, pues no habría lugar a eso. Entendiendo que quien tiene la responsabilidad de revisar el material es el estudiante, porque es autónomamente, bajo el modelo de formación constructivista, el responsable de hacer la revisión de sus materiales. Bueno, vamos a ver si en estos últimos minuticos que nos quedan, bueno, aquí dice que cuánto tiempo de trabajo directo con el estudiante en tutoría, digamos, debo desarrollar. Bueno, aquí la pregunta de pronto va orientada a cuál sería la extensión que yo debería darle a un encuentro sincrónico, probablemente con los estudiantes. ¿Cuánto me debo demorar? ¿Cierto? ¿De qué extensión debería ser una sesión sincrónica? Y ahí les vuelvo a ceder la palabra a ustedes. No sin antes leer algo que escribió aquí la profe Azucena. Dice, debemos diseñar las actividades. A ver si lo alcanzo a ver. Debemos diseñar las actividades responsables de manera que se aborden, o mejor aún, se integren temas. No es llenarlos, ay, se me perdió. No es llenarlos de actividades, es elegir bien las actividades. Uy, ese me gustó. No es llenarlos de actividades, es elegir bien las actividades. Dice que los emoticones se le fueron. No, los emoticones son bienvenidos, que son formas de reacción virtuales, no pasa nada. Bien, creo que Ana María está con la mano arriba. Ana María, adelante. Yo siempre he tenido esa duda que tú planteas, porque lo que yo tengo entendido es que la hora nocturna académica es de 45 minutos para clase. Se entiende que esto no es clase, se entiende que esto es un encuentro sincrónico en el que nosotros como tutores vamos a guiar a los estudiantes en cuanto a las dudas que tengan sobre el material y eventualmente profundizar en algunos temas. Pero yo siempre he tenido, o sea, yo soy ñoña y yo hago mis 2 horas de contenido, ¿sí? Y a la semana como tienen por lo menos 4 créditos mis materias, entonces a la semana son 4 horas. Pero el tema es si sería chévere que puntualizáramos porque se supone que la hora académica nocturna son 45 minutos. No sé cuál sea la indicación. Muchas gracias. Ok, aquí yo los quiero escuchar. No sé si alguien más quiera decir algo o, digamos, ahora bien, yo diría que en general no nos encontramos físicamente o visualmente con los estudiantes. Y como se dice en mercadeo o en marketing, el encuentro sincrónico virtual, pues es un momento de verdad, ¿no? Entre el profesor o el tutor virtual y sus estudiantes. Es el momento que tenemos de acercarnos, ¿no? O como alguien lo dijo acá, tal vez Catherine, de humanizar un poco el proceso de formación. No sé si alguien más quiera hacer algún tipo de apreciación sobre esto. ¿Será que se fueron? Ya estamos casi cerrando, así que... profe Maricela, adelante. Bienvenida, nuevamente. Bueno, ingeniero, pues ahí es un tema muy, muy delicado, ¿no? Ajá. Cada quien tiene su criterio y yo, pues, trabajo siempre expresión oral escrita y para mí
ese manejo de tiempo son realmente las 2 horas que están planificadas porque son actividades pues, que se complementan, que se pueden hacer ejercicios y la mayoría de mis estudiantes se conectan. Entonces, pues siempre he tenido como criterio plantear cosas que agreguen, que revisemos trabajos que han presentado, cada semana se hace un trabajo y tiene siempre una intención de hilaridad frente a las competencias de poder en el primer corte centrarnos en la lectura, en el segundo en la escritura y en el último en la oralidad. Entonces, mis encuentros son todos de 2 horas porque se amerita y nos falta tiempo muchas veces para poder complementar, ampliar, reconocer, recordar, porque hablar, escribir y leer es un ejercicio que se hace toda la vida y se aprende todos los días un poquito. Entonces, pues ahí sí ya es un criterio que yo tengo y que siempre lo he cumplido, ¿no? Pero pues vuelve y juegas, son elementos aleatorios. De pronto mi asignatura y mi especialidad presta más. Profe, antes de que te vayas, ¿has tenido la oportunidad de trabajar en equipos, en grupos, virtualmente? Sí, con foros, hemos En, hecho... en los encuentros sincrónicos, si has podido hacer grupos. Sí, sí, señor. Y, Se dificulta un poco con esta herramienta, era mucho más fácil con Bibuluton. sí. Bibuluton era más fácil, aquí se desconecta, se conecta. Entonces lo que les digo, bueno, 4 líderes, ¿quién regala su número de celular para poder armar aquí rápidamente los grupos? Y trabajan muy bien, o sea, es que los ejercicios son siempre de creación y parten de ellos, entonces hay material de apoyo, como dicen los profes, que nosotros ponemos de manera intencionada para poder ampliar y orientar un poco más el objetivo que se quiere cumplir. Ajá, perfecto. Pues, Y seguramente que trabajar en grupos, pues demanda tiempo, ¿cierto? Demanda, sí, porque, mientras se organizan, mientras así es. buscan la información, mientras se ponen de acuerdo, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? No, manejamos a partir de textos que ya, yo siempre les pongo textos dentro del material de apoyo que son aleatorios. Entonces, quienes leyeron el texto 1 eran solamente 11 hojitas y dentro de esas 11 hojas, pues los diferentes tipos de texto. Entonces, yo les explico siempre arrancando esa sesión, bueno, ¿quién leyó el texto 1? ¿Quién leyó el texto 2? ¿Quién leyó el texto 3? Porque tienen la opción. Y entonces ellos allí se organizan en relación con eso, pero arranco la explicación diciendo, bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de texto y la intención de este texto? ¿Me tengo que leer las 12 hojas si es un artículo de investigación? Y obviamente hay que empezar a orientarlos en el tipo de lectura. Entonces eso ayuda a que, ay, verdad, profe. Claro, cuando estamos leyendo un artículo de investigación, pues yo tengo que leerme la introducción, el objetivo inicial del tema, me salto la metodología porque no me interesa como lector de ese texto, porque la intención de este texto es argumentar, pero es informar también. Entonces, la informativa argumentativa está centrada en que yo leo la introducción, que leo, por supuesto, el objetivo y las conclusiones. En la parte metodológica, que es la más amplia, como lector no me interesa, le interesará a quien puso la investigación y a quien quiere comprobar otras cosas, pero en ese sentido hay que empezar a orientarlos mucho. Si son textos, trabajamos con informativos, entonces, ¿qué se lee de una noticia? ¿Cómo puedo yo leer noticias? Si es un informe, ¿qué leo yo del informe? Entonces, hay un ejercicio interesante, son por ejemplo, los textos expositivos, que son los textos que tenemos la mayoría de los profes cuando trabajamos un libro. ¿Qué debo leer yo y cómo están organizados para saber de estas 21 hojas? Mira, tenía que leer solamente 9. Entonces, eso ayuda mucho a decir, ay, verdad, profe, yo no me lo leí completo, yo apenas me leí 6. Pues vale, media hora, trabajan ustedes la lectura que le falta, concuerden de lo que leyeron, que entendieron, y después compartimos todos a ver qué entendimos. Y eso ya es un ejercicio, pues, que trabajamos mucho en la expresión oral escrita, que son los seminarios alemanes, ¿no? Una cosa fue lo que yo leí y entendí, pero cuando ya hablo con mi otro compañero, ¿qué entendió él? Desde qué mirada, y eso nutre muchísimo el ejercicio. Pero pues, son muy cortos los tiempos, pero les digo que 2 horas me quedan apenas, yo estoy terminando y yo, chicos, ya, me toca. Profe, terminamos en la siguiente. Perfecto. Claro. Y se queda uno para conectarse con otro grupo. Entonces, sí, yo tengo pues la fortuna que se conectan muchos muchachos y es muy interesante trabajar así. Bueno, eso es muy diciente, y ya con esto cerramos, se conectan muchas personas. Entonces, quiere decir que
para los estudiantes es fundamental lo que la profe hace en sus encuentros sincrónicos. Toma su tiempo, toma al menos 2 horas, o no entremos a, digamos, a cuantificar si son las académicas o las horas reglamentarias de 60 minutos. Le toma tiempo, los estudiantes se le conectan y son momentos de verdad en los que ella realiza actividades significativas con los estudiantes. Entonces, dos ejemplos de lo que sucede al interior de los encuentros sincrónicos. Bueno, profes, no alcanzamos a resolver todo lo que teníamos planificado, el tiempo pues, se nos va, esa es, digamos, la variable en contra, pero no duden en preguntarnos sobre temas técnicos, sobre temas pedagógicos, sobre dudas a las que, digamos, se puedan presentar en el inicio de este semestre, en este inicio de actividades. Yo de antemano les deseo muchos éxitos, muchas felicidades, muchas bendiciones. Con toda seguridad estamos rodeados de un equipo selecto, muy cualificado. Hay derecho a equivocarse, a veces pareciera que uno dijera, bueno, no es que no, uno se puede equivocar en el diseño de las actividades, hay errores, sobre todo quienes están llegando, quienes son nuevos, de pronto en la configuración se pueden equivocar. Hay derecho a eso, sin lugar a dudas. No tengan el temor de preguntarnos y de cuestionarnos sobre dudas técnicas, pedagógicas que surjan en el inicio del semestre. Hay derecho al error y sobre el error pues aprendemos todos, así que bienvenidos. Creo que el profesor, a ver quién estaba levantando la manito, profesor César tal vez, no estoy seguro. Si quiere hacer muy breve, ya estamos por encima del tiempo, pero si quiere hacer la mención, bienvenido. Bueno, está el profesor Juan Sebastián. Profe, adelante, si quiere mencionar algo, adelante. Voy a volver a poner el enlace de la asistencia, por si alguno no lo ha podido encontrar. Entonces, lo voy a poner nuevamente. ¿Listo? Por si les agradezco el registro de su asistencia. Profe, adelante. Ingeniero Edgar, muchísimas gracias. No, simplemente agradecerle, muy interesante todas las sesiones realizadas y estaré molestándolo si llego a tener cualquier duda. Claro que sí. Un saludo especial. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana para usted y para todos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, acabé de poner el enlace de la asistencia. Está ahí. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, mi profe. Un placer tenerlos aquí en este auditorio. Muchas gracias. Muy interesante la capacitación. Que estén muy bien. Feliz semana. Feliz resto de viernes y estamos ahí muy atentos a todos quienes estuvieron y participaron en el chat, a quienes también intervinieron, abrieron sus micrófonos, a quienes de pronto hicieron también algunas menciones en la opción de Mentimeter. Teníamos una trivia, pero no, el tiempo no nos alcanzó. Una trivia pedagógica, pero no. Creo que será espacio en otra capacitación. Seguramente que vamos a hacer más y bueno, esto habrá que concertarlo con la jefe y esperemos que podamos llevar a cabo estos espacios. Antes teníamos los días miércoles a las 2 de la tarde, entonces en esos espacios pues debatíamos, conversábamos cosas. Aquí ninguno tenemos la última verdad ni la verdad absoluta. Aquí la construcción de conocimiento, de saberes, la hacemos entre todos. Hay profes que saben de algunas cosas, entonces en esos espacios, el que sabe hacer, por ejemplo, una wiki nos cuenta cómo lo hace, o el que sabe diseñar preguntas de selección múltiple con criterios Saber Pro lo hace. Y siempre son bienvenidos, todos, quienes acaban de llegar, quienes ya tienen muchos años de experiencia en docencia y en virtualidad, también bienvenidos. Son todos bienvenidos los aportes. Agradecido con todos. Si no hay más intervenciones y ya siendo las 4:05 voy a terminar la grabación y muchos éxitos. No sé si alguien más quiere decir algo antes de cerrar la grabación. ¿Cómo están? Me presento, soy María Elena. Yo quiero pedirle un favor, si es tan amable, ¿qué posibilidad hay para revisar y mirar? Yo ya estuve con otro ingeniero. Sí. Una tablet. Y para hacer la grabación es un complique. O sea, la tablet, pues obviamente automáticamente, como un celular me lo explicaba. Entonces, pues obviamente te proyecta la videoconferencia, no hay problema con eso. Pero el dilema es que me toca, o sea,
en la red, o sea, perdón, sí, en el espacio virtual, digámoslo así, sacar otra pestaña para hacerme entender, y la que tiene la tablet. Pero yo sé que esa es, o sea, ese dilema es solamente que se comuniquen con Google para realizarlo. ¿Por qué me gusta con la tablet? Pues yo soy profe de física y me gustó. Yo en el semestre pasado, por eso les dije que sí, la universidad tenía tablero, porque es algo interactivo con el estudiante, ¿sí? Para mí como docente de física. Hay más herramientas, hasta laboratorios virtuales que obviamente se utilizan, pero de todas maneras para explicarle al estudiante, ¿sí? Y pues que sea colaborativo, yo en mi tablet tengo una aplicación para esto y me resultó exitoso en su respectivo momento. Los chicos les llamó la atención, tuve felicitaciones al final de los estudiantes, yo estuve con el grupo de Becerril el semestre pasado. Sí. Entonces, si su merced me puede colaborar con ese tipo de gestión, o yo tengo que ir directamente y dialogar con su merced, porque a mí sí me gustaría sinceramente Bueno, pues, probablemente tenga que consultarlo, es decir, a lo mejor no tenga la respuesta, pero si te parece, escríbeme al correo, yo o pongo aquí por el WhatsApp, voy a poner mi WhatsApp, no contesto inmediatamente, pero puedes escribir por ahí y damos pronto una posibilidad, o por lo menos lo consultamos, volvemos a hablar con más calma. Ahora con la gente del WhatsApp ahí, quieres escribir, podemos consultarlo con más calma en la próxima semana. Lunes o martes. Lo acabo de poner en el... Listo, y otra inquietud, pues así como lo decía la profesora. profesora. Tu nombre, ¿no? María Elena. María Elena Ochoa. Ochoa. Y digamos, uno puede, digamos, así como lo nombraba la profe Caterina, entonces decirle a los estudiantes, porque a mí sinceramente sí me preocupa, pues que hay en otras entidades que tienen un máximo de tecnólogo que son públicas, y los estudiantes, aunque sea virtual, sí tienen que entrar al 100%, ¿sí? Sí. En modalidad de trabajo. No Sí. digo un buen entendedor, pocas palabras. Y no sé, si se están preparando para un tecnólogo, nosotros un espacio universitario. Perdón, de pronto le han hecho la misma pregunta, pero yo llevo simplemente un semestre. Sí. Trata. ¿Por qué no es obligatorio? Bueno, esa es una pregunta también que a veces genera polémica, controversia. Y es sí, digamos, no existe la obligatoriedad. Y por el contrario, digamos, tenemos nosotros el permiso de grabar las actividades que nos puedan dejar de manera correcta. Nosotros además que investigarlos, una opción conductista, pues tiene éxito en cada entrada, ¿no? Y probablemente no mucho más, pero por lo pronto no, aquí no la indicación, ¿sí? La de no es obligatorio, la de las por ahí. Sí, sencillamente lo dejo como una sugerencia, así como lo que... Porque la IA desde 1950 se está incorporando, ¿sí? Nosotros estamos ahorita dando nuestros primeros pasos, pero eso ya se está incorporando. Mi maestría es en gestión de la tecnología educativa. Estupendo. Entonces, yo quisiera, o sea, que como que se quedara esa indagación, ¿sí? Porque, por ejemplo, en presencialidad, yo también soy docente de presencialidad de campus. Yo, por ejemplo, sinceramente, yo dejo talleres y yo en la trabajo aprendizaje invertido. Correcto. Entonces, tomen sus talleres y acá en este espacio es donde se empieza a hacer las diferentes actividades pedagógicas que no son de tipo tradicional ni son de tipo conductista, son metodologías alternativas porque yo soy de la pedagógica. Ajá. Y que la aprendizaje invertido no debe ser la virtualidad. También debe trascender a la presencialidad y porque el enfoque de resultados de aprendizaje lo exige así, ¿no? Ya el profesor no es el epicentro, sino el estudiante y es quien debe dar cuenta de su apropiación, ¿cierto? Yo lo voy a trasladar, yo lo voy a comentar al final y pues seguramente esto será tema de algún tipo de respecto. Vamos a ver qué pasa. Ideal que puedan, digamos,
competencia. Pues, claro, el modelo, digamos, maneja alguna flexibilidad y ahora la aplicación es esa, pero yo me comprometo a trasladar. Sí, y la última sugerencia, qué pena, que una cosa son estudiantes de último semestre y otra cosa son estudiantes de primer semestre. Total. Entonces, el aprendizaje es muy bueno, como lo decía la ingeniera o docente, discúlpeme, Catherine, digamos para estudiantes de quinto, sí, hasta de tercero, pero sí, de pronto ellos tienen una inducción, pero una cosa es tener una inducción y otra cosa es el perfil de cada asignatura. Entonces, con este tipo de metodologías para sobre todo los chicos entre primer y segundo semestre. Y última, ahora sí, para dejarlo descansar. Tranquila, ¿no? Cuando ustedes se hablaron o hicieron referencia a modelos pedagógicos, bueno, la universidad le hizo falta a la doctora exponer cuáles fueron los antecedentes que ella tomó, porque es que lo que pasa es que no se evidencia de dónde sale, o sea, tú puedes, como todo, un modelo pedagógico debe recoger otros modelos pedagógicos y que de innovación y que de prospectiva se le da a ese modelo pedagógico, como una... Mira que a ese respecto, digamos que en sesiones anteriores o en espacios anteriores hemos hecho una presentación bastante detallada del modelo pedagógico de nosotros, del país, que lo hay, existe un documento de línea. Pueden descargar en la primera página tengo por acá, está acá. Puedo tener abierto acá site. Quien quiera lo puede revisar. El documento que hay actualmente con los lineamientos puede revisar. Lo hemos presentado previas. Hoy creo que estaba entre las últimas diapositivas, lo dejé de última, no quería, digamos, entrar con eso tan conceptual y teórico, pero enviar vía o donde expliquemos. Me comprometo a eso también. Lo pedagógico. Ya lo tomé. Reviso que tu sugerencia, tomarlo como no por nada negativo, sino algo positivo. Claro. Son oportunidades de mejora. Con inteligencia artificial va a llegar a un punto donde no se va a ver la diferencia. Entonces, para pues no darle miedo llegar a ese punto, sino entonces, muchas gracias, ingeniero Edgar, por escucharme. No, profe, muchas gracias por el aporte y las intervenciones. Y escuchamos a la profe Vicky, que tiene la mano arriba, y nos vamos, porque ya él nos deja la ruta. Profe Vicky, si quiere hablar, la escuchamos. Hola, Inge, buenas tardes, gracias, muy amable, muy querido. Es que al inicio usted mencionó que había un material de inducción, entiendo, para los estudiantes que nos podría servir a nosotros. La guía al granadino. Sí, yo la mencioné tal vez en la primera sesión. Voy a colgar la guía al granadino, ¿cierto? La guía al granadino. Y voy a colgar también la guía de aprendizaje que habría que subir al aula. Y, por supuesto, las ayudas que utilizamos hoy. Las ayudas. Esas ayudas que yo les estuve compartiendo, no tengo ningún problema en compartirlas. Entonces, esas las voy a subir junto al material de esta sesión. Sí, vamos a subir eso. Guía de aprendiz del granadino, que es un material que se les suministra a los estudiantes, pero que a ustedes también les puede servir. La guía de aprendizaje y las ayudas de esta sesión. Vale, muchas gracias. Ningún problema, con todo gusto. Muy amable, feliz tarde. Gracias, Edgar. Jime, ¿cómo estás? Bien, Edgar. Muy bien. El profesor José León. Ingeniero, yo sé que ya está de salida. Muchas gracias por su atención. Tengo una dificultad grande con mis claves de acceso a la aula virtual. Sí. Y también pues todo el tema de mi usuario en la universidad. Ya escribí a TIC, pero no he tenido una respuesta. Lo dejo como constancia para que usted también, si es tan amable, dado que el lunes iniciamos, pues no tengo acceso a la plataforma. Muchas gracias. Recuérdeme su nombre completo y yo hago un correíto. José Guillermo León Álvarez. José Guillermo León Álvarez. Bueno, yo
voy a canalizar esto Muchas al gracias. decano o digamos, todos los profes que al inicio y usted ahora mismo me mencionaron que no tienen, pues yo lo traslado. Por lo menos se lo comparto aquí a los ingenieros, a ver si hay alguna alternativa. Muchas gracias, una buena tarde, gracias. Bueno, profe, un placer. Muchas gracias por la intervención. Bueno, ¿quién más está diciendo? Profe Vicky, adelante. No, profe, tranquilo, disculpe que pensé que tenía la mano levantada y era que Perfecto. bajarla. Tranquilo, gracias, perdón. Que la profe que nos está diciendo, Osiris, la profe Osiris dice gracias por la información y por la documentación que nos puedan compartir. No me respondieron talento humano, aún no actualizado. Yo, listo, ya la registro también acá. Osiris, bueno, ya la anoto acá. Osiris. Hasblady Torres. Jazz o Has. Jazz, contigo. Así, Jazz. Jasblady Torres Gutiérrez. Bueno, vamos a ver, por lo menos trasladar la inquietud para que ojalá les puedan resolver. Bien, pues yo creo que eso sería todo. Voy a dejar de grabar en este momento, vamos a suspender la grabación y ya vamos finalizando.